Y Manol y Jon Arias están con nosotros en La muerte de un viajante, que está a punto de estrenarse. Una obra, Imanol, que porque hemos hablado con el director antes, hombre, algunos pequeños cambios hay, pero que es tan perfecta que hoy vale exactamente el mismo texto. Sí, y una de las razones por las que versionar esta obra es muy comprometido es porque puedes peinarla en cuanto a la duración, porque los gustos de los espectadores han variado, pero nunca puedes quitarle la esencia. Y eso hace que en sí misma es una obra que hablabais ahora, que se recuerda, que se hizo, y siempre se recuerda la pieza. A veces uno confunde quién la hizo, pero que la pieza esté bien hecha tiene una maquinaria perfecta. Es un premio Pulitzer, es una obra que perdura porque es muy emotiva para la gente y es muy rápida, es muy vivaz. Y nos enfrenta con un modelo. Siempre que hay un modelo de padre a analizar, el padre desde los orígenes cristianos, incluso en cualquiera de las religiones monoteístas, el padre ha sido una figura protectora, castradora, es el que frena el avance de la historia durante un tiempo. Los padres necesitan frenar el avance para tener el control. Creo que esa figura puesta en el contexto que la pone Arthur Miller, y en esta función, es lo que es maravilloso de que se pueda producir y que sea en teatro, además, que cada día se monte y Sí, muy desaparezca bueno. esto. John, para ti, Ser Ser el hijo fue un poco rebotado, que en el presente valdría y en un clásico además, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo íbamos comentando, ¿no? Que al final Biff es una víctima del sistema capitalista, es una víctima de que su padre haya tomado ese credo, ¿no? Y ese manual de cómo triunfar y obsesionado con el éxito, ¿no? Al final se habla de una cosa muy universal que es, y que hoy en día sigue pasando en muchos hogares, que es no dejar que tus hijos sean quienes ellos son, ¿no? En nivel de orientación sexual, de muchísimas cosas. Imponer, ¿no? Yo, a día de hoy, como gente, ¿no? Que en su casa dice que quiere estudiar una cosa y sus padres no le dejan. Encima hay un no desde como también la amenaza a qué salida tiene eso, de qué te vas a ganar la vida, en vez de no dejar como explorar los hijos. Entonces eso es una temática muy vigente y Willy encima lo hace de una manera muy bestia con sus hijos. Entonces al final salen a un mundo en el que están totalmente perdidos y son totalmente unos fracasados, son víctimas de ese sistema capitalista y de cómo y de un máximo exponente de cómo eso te puede llegar a calar, que es su padre, ¿no? Ahora que no nos escucha tu padre, ¿a ti te ha dicho, oye, deja la música y haz como Daniel, vente al teatro o no? No, 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 nunca. Justamente todo lo contrario, ¿no? Yo me he criado en muchísima libertad de poder probar, en hacer música, cuando dije en un momento no quiero interpretar, yo de joven interpretaba mucho más, de adolescente, y fue como no quiero hacer esto más de momento, quiero hacer esto. Cuando también dije en un momento, creo que con 28 años, creo que sí que me gustaría volver y creo que ahora estoy más preparado para no dejarme llevar por otras cosas que me hacían interferencia, ¿no? Y ya definido quién yo era, eh, pues siempre fueron con los brazos abiertos. Entonces, para mí es lo que decía, que no tengo un Willy Loman en mi vida, pero sí que me identifico mucho con Biff porque sí que soy de una generación que hemos sido víctimas del sistema capitalista. Mi Willy Loman es el sistema en el que vivo, en el que me dijo que si me sobreformaba, hablaba muchísimos idiomas y me especializaba, iba a tener muchísimo éxito. Y somos una generación a día de hoy yo tengo 34 años, no puedo comprarme una casa, no quiero tener hijos y no sé dónde voy a sacar la economía, y totalmente perdidos con nuestra idea, pero apolíticos porque no nos interesa todo el ruido, metidos en una sociedad donde todo va muy rápido, donde en, es una sociedad donde te sientes viejo mucho más rápido que antes, porque todo cambia tan rápido, los likes, el gustar, al final es como una esclavitud a tantas cosas que yo me siento muy con Beef en el sentido de sentirme muy perdido en el mundo. Y Manuel, aquí estamos saliendo de una crisis pandémica, pero también hay crisis económica. Esta obra, en un momento de crisis, puede marcar más todavía a los espectadores que en un momento de bonanza, presuntamente. Lo que ven que lo que hacen con los espectadores es que tengan un escenario muy muy reconocible porque es cíclico. Es decir, hay un momento en que lo viejo no ha terminado de desaparecer y lo nuevo no termina de irrumpir, y es donde nacen los monstruos. Y cada cierto tiempo, parece que cada 20 años hay como una vuelta a esquemas desarrollados de manera diferente.
Entonces empezaba a cambiar. El mundo del viajante se declina porque empiezan los catálogos. ¿Para qué mandar a un hombre a Pittsburgh o a Yonkers en un coche, gasolina y todo eso si puedes mandar un catálogo con unas fotos preciosas? Ahora ya no solamente es el catálogo, es que tienes tu propio catálogo sobre ti mismo. Hay Willy Loman, la teoría de Willy Loman es la teoría de la sociedad ahora. Se ha hecho, ese error es muy común, que es con una buena presencia. No importa lo que digas, sino a quién conozcas, los contactos. Bueno, pues ahora todo el mundo disfruta de los likes, de los millones de seguidores, eso es lo que te marca un estándar. Puedes mentir descaradamente sobre lo que es. La gente sabe que es mentira, sabe que no tienes un yate, pero bueno, te han visto 7 fotos en un yate. Es tal la necesidad de contactar, aunque sea con mentira, que se parece muchísimo a lo que pasaba entonces, solo que las mentiras tardaban más tiempo porque las llevaba uno físicamente. Uno mentía en Boston y mentía en Baltimore y no podían mentir a la vez. Ahora puedes mentir a la vez, se parece. Y luego yo creo que lo que decías, creo que en una época de crisis, a lo mejor este texto sobre el sistema y las trampas del sistema capitalista es un os lo dije, y en una época de bonanza es un cuidado. Qué buena visión esa. Es buena visión esa, sí. Es una generación muy formada. Y padre e hijo, los demás, el director y los demás solo estamos para ver cómo las tomáis vosotros dos. ¿Qué tal os lleváis aquí en el escenario? ¿Mejor que en casa o igual? A mí me cuesta yo me llevo mejor en casa. En escena tengo tantas dificultades con este personaje que a veces le pido perdón porque no disfruto, no puedo abrirme tanto. Ha sido un trabajo duro. Ahora empezamos a disfrutar de lo que se crea entre nosotros. John lo dice muy bien, no somos actores muy complicados, somos muy pragmáticos. Quiere decir que no hemos tenido que inventarnos una gran discusión en abril para cometer esto. Bueno, vamos a coger un cabreo terrible y desde ese cabreo ni tampoco hay un director que juegue a desestabilizarnos y a venir y decir estoy muy preocupado porque como tu hijo... No, entonces lo hemos trabajado desde la propia línea, es decir, es Miller el que Arthur Miller el que nos ha puesto este asunto delante y empieza a ser muy gozoso y empezamos a aprender cosas. Siempre que trabajas con un compañero tienes oportunidad de aprender cosas. Si el compañero se vincula contigo y puedes enseñarte cosas sobre ti que otros no podrían, es muy gozoso. Y yo estoy aprendiendo mucho con John. A mi edad no quiero saber tanto del oficio como saber de cómo vivir hasta el final con conciencia. Y él me ha enseñado, curiosamente, con mucha edad, que lo importante, el éxito de este oficio, no es lo que me ha pasado a mí, que llevo 40 años, que soy el padre de España, que todo el mundo me conoce, que nunca he dejado de trabajar, que he procurado preservar mi vida, pero ha sido imposible, siempre sale tu vida. No, lo importante no es eso, lo importante está afuera. Lo importante es cómo siendo artista, intérprete, tengo una familia, me encaro en la vida, me enfrento a mi destino y eso es lo importante, ese es el éxito en esta profesión. Y si encima lo haces trabajando, mejor. Pero el trabajo solo tiene que darte eso, la capacidad de tener una casa y de alimentar a tus hijos. El resto está fuera de la profesión. Oye, John, tú de tu padre habrás aprendido siempre. Efectivamente, lo has visto mucho, y lo hemos visto mucho más en tele y en cine que en teatro. Ahora comentábamos con el director que desde hace 28 años que no estaban ellos juntos. ¿Qué estrujas de tu padre en el escenario? ¿Qué absorbes? Bueno, como te digo, nos gusta mucho nuestra profesión, pero no somos unos como que solo hablamos de esto y que luego nos vamos a cenar después de los ensayos y es que esta frase tienes que coger. No, o sea, es como un interruptor muy que encendemos y nos ponemos, pero cuando nos ponemos a trabajar sí que obviamente pues trabajo muy bien con él y aprendo mucho de cómo encara las notas del director, ¿no? Veo cómo intenta, cómo se pelea con cosas, ¿no? Cómo decir, ¿por qué no está pudiendo hacer esto, queriendo hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Y de repente darme cuenta y digo, pues por lo mismo, por lo que yo no quiero tomarles nota al director, porque hay inseguridad, ¿no? También yo le he visto trabajar muchas veces en rodajes, pero como mero espectador, ahora con él también es como muy bonito y muy humilde el teatro, de que en los dos hemos descubierto inseguridades que el uno tiene y el otro tiene que sabíamos que tenía, pero ahora las hemos visto pasar delante, ¿no? Entonces, también eso ha sido la intimidad que tenemos los dos y que tengamos esta relación de fuera. Como compañeros nos da un lugar también de intimidad donde todo ese error o esa pérdida es mucho menos, no te preocupa los ojos que te están mirando, ¿no? Y
Y sobre todo valoro su valentía en el sentido de enfrentarse a este personaje tan complicado, en un reto tan grande, y haberlo hecho casi sin venir con descanso. Por eso tuvo que parar al principio los ensayos, ¿no? Como creo que es un actor que la gente pensaría, ¿no?, que los grandes actores trabajan muy para ellos, hacen la obra ellos. Él es tremendamente generoso. Incluso en muchos momentos lo que le tenemos que decir es: fíjate más en ti, ¿no? Porque es tremendamente generoso y es muy consciente de todo lo que está pasando a su alrededor, y su capacidad de observar y de ser consciente de que no es, aunque él sea el personaje principal, el actor principal, es muy consciente aquí y en Cuéntame y en todo lo que hacen, que él es una pieza importante dentro de un engranaje muy importante, y se preocupa más porque el resto del engranaje funcione y esté bien muchas veces que por él. Y le hemos pedido un poco de egoísmo en algunos momentos de este proceso de ensayos para que él pudiera no irse luego a casa y ya después del ensayo ocuparse de él y preocuparse, sino: no, resuelve tus dudas como las estamos resolviendo todas aquí, y ponlas en valor, no pongas en valor más las nuestras que las tuyas. El día 30 arranca aquí en este teatro, en el Infante Isabel, luego habrá giras, así que vamos a disfrutar mucho de ellos. Prioricen venir aquí a Madrid y disfrutarlo, y los que nos ven desde otros puntos pues ya saben que van a llegar y lo van a disfrutar muchísimo. Es un clásico que esta vez seguro que a todos les va a frapar. Muchas gracias a los dos y que vaya todo muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.